En esta segunda parte del vídeo de explicación correspondiente al sistema tetragonal, una vez que hemos identificado que nuestro sólido corresponde al grupo puntual -4, lo cual lo vamos a reflejar en la parte correspondiente de la hoja preparada para la proyección, es decir, escribiremos que tenemos un sólido correspondiente al grupo puntual -4, que su elemento de simetría es exclusivamente un eje cuaternario de inversión. Y ya teníamos escrito previamente de antes que se trataba del sistema tetragonal. También falta terminar de representar los elementos de simetría. El único elemento de simetría en este caso es el cuaternario de inversión. En principio la plantilla la tenemos preparada para un eje cuaternario, es decir, se trataría del grupo 4, no del -4, y para ser coherentes con nuestra asignación al grupo -4, pues tenemos que convertir nuestro cuaternario en cuaternario de inversión. Esto se suele representar añadiendo un óvalo interno al símbolo correspondiente al eje de simetría, el mismo tipo de símbolo que utilizaríamos, cuadrados, hexágonos, triángulos, etcétera, para los ejes correspondientes, pero con el óvalo estaríamos indicando que se trataría de su variedad de inversión, en este caso el cuaternario de inversión. Con esto, bueno, pues tenemos ya la hoja preparada para empezar a proyectar las caras, por tanto a identificar las formas por las que está compuesto el sólido. Vamos a empezar por las más simples, que serían las caras verticales, que constituyen un prisma de base cuadrada, que lógicamente, como veremos, se llamará prisma tetragonal, pero vamos a llegar por partes a esa conclusión. Entonces, en principio, si recordamos del vídeo introductorio en el que explicábamos un sólido del sistema rómbico, pues la primera operación es imaginar un radio perpendicular a la cara, que va a tocar en algún punto a la esfera de proyección. En este caso, pues tocaría en la parte más delantera, y puesto que el radio es horizontal, tocaría en la parte horizontal de la esfera, es decir, en la circunferencia ecuatorial. Es decir, esta cara vendría proyectada justamente en esta posición, circunferencia ecuatorial, y la parte más adelantada del eje cristalográfico X. Si hacemos actuar el eje cuaternario de inversión, pues vamos a obtener las cuatro caras que se van a ir repitiendo por el eje cuaternario de inversión. En este caso, el que se trate de un eje de inversión no cambia el resultado frente a un cuaternario normal, puesto que una cara vertical invertida sigue siendo una cara vertical, de igual forma, ¿no? Por tanto, digamos que vamos a tener las cuatro caras verticales en las cuatro puntas de los ejes cristalográficos X e Y, en sus partes positivas y negativas respectivamente, y estas cuatro caras van a representar la forma completa, es decir, el prisma completo. ¿Vale? De todas formas, para identificar que se trata realmente del prisma tetragonal, nos faltaría la notación, el índice de Miller, y para ello, pues lo que vamos a tener en cuenta, como siempre, es a qué ejes corta la cara y a qué ejes es paralelo. Bueno, en este caso hemos dicho desde el principio que corta el eje cristalográfico X, lo corta de frente, pero en cambio va a ser paralelo al eje Y y va a ser paralelo también al eje Z, es decir, cortamos al X, no cortamos al Y, no cortamos al Z, por tanto llevaría un 1 para el eje cristalográfico X, un 0 para el eje Y, un 0 para el eje Z. Es como si estuviéramos penalizando a los ejes que no corta, ¿no? Es decir, como no los corta, le ponemos un 0, ¿vale? Para recordarlo puede ser una buena regla mnemotécnica. Los metemos entre paréntesis para indicar que estamos hablando de una cara, que es la forma que tienen los índices de Miller de indicar que se trata de índices de Miller de una cara. Y con esto podemos ir aquí arriba a la relación de
de índice de Miller y de la correspondiente forma simple que generan, escribiríamos que tenemos la cara 1, 0, 0, pero en este caso, en lugar de cara, la vamos a representar ya como forma, puesto que lo que nos están pidiendo es la forma. Por tanto, la vamos a introducir en lugar de entre paréntesis como abajo, porque era la cara 1, 0, 0, entre llaves, porque en este caso se trata de la forma 1, 0, 0, ¿no? Bueno, pues entonces, con esta identificación de la forma 1, 0, 0, podemos ir a la hoja correspondiente del sistema tetragonal, localizar la columna correspondiente a la forma 1, 0, 0 y viniendo a la posición del grupo puntual que tenemos, en este caso el menos 4 que habíamos identificado, pues tendremos que se trata justamente de esta forma, un prisma de base cuadrado, que es coherente con lo que estamos viendo efectivamente en el sólido, ¿no? Y si utilizamos la clave de estos números, pues nos dirá que el número 7 es justamente el prisma tetragonal. Por tanto, escribiríamos aquí que la forma 1, 0, 0 es un prisma de base cuadrada, que es lo que se denomina en cristalografía un prisma tetragonal. Bueno, ya tenemos nuestra primera forma. La segunda que vamos a representar va a ser la correspondiente justamente a las caras que cierran esa forma, que cierran ese prisma, ¿no? La cara de abajo y la de arriba, ¿no? El prisma es en realidad una forma abierta, ¿no? Entonces, si queremos cerrarlo, lo tenemos que cerrarlo por la cara de arriba y la cara de abajo, lo que vamos a denominar el paraleloedro, ¿no? Bien, vamos a empezar por proyectar estas caras, ¿no? Estas caras, el famoso radio este que lanzamos perpendicular para ver dónde picotea, dónde corta a la esfera de proyección, pues como va a ser una cara horizontal, el radio va a ser vertical y va a cortar a la esfera de proyección en su punto más alto, es decir, en el polo norte, ¿no? Por tanto, esta cara, la de arriba, va a venir representada con una cruz justamente sobre el polo norte. Y de igual forma pues tendríamos la cara de abajo, la equivalente por simetría, la otra base, la base que cierra el prisma por abajo, esta de aquí, que en este caso pues también con lo que explicamos en el vídeo introductorio lo vamos a representar mediante un círculo. Por tanto, este círculo y esta cruz conjuntamente indicarían una cara arriba, una cara abajo, que son precisamente esta cara y esta cara, ¿no? Procedemos a ponerle la notación de la misma forma que hemos hecho con la del prisma. En este caso, la cara a quien es paralela es a los dos ejes horizontales, al eje X y al eje Y. Lógicamente, una cara horizontal es paralela a los dos ejes horizontales y corta al eje vertical, ¿vale? Por tanto, quiere decir que le vamos a poner el 0 en este caso a la X y a la Y. Y el eje que corta en este caso es el Z, el tercer eje. Nuevamente entre paréntesis para indicar que estamos hablando de la cara. Este sería concretamente la cruz, el círculo sería 0, 0, menos 1. Y bueno, pues la vamos a llevar arriba, 0, 0, menos 1, la forma, al tratarse ya de una forma, la representamos entre llaves. Volvemos a hacer la misma operación de antes, buscar en la columna correspondiente a la forma 001, sería esta, y siguiendo en la misma fila encontraríamos que estamos justamente en la cara de arriba, la cara de abajo, las dos caras paralelas. Si buscamos la equivalencia al 2 que tenemos aquí escrito, nos dirá que es un paraleloedro, y por tanto ese paraleloedro es el que va a cerrar el prisma por arriba y por abajo. Bueno, pues nos quedaría justamente las caras que son las responsables de que este sólido se haya encuadrado en el grupo puntual -4. Es decir, son caras que han
evitado la existencia de otros posibles elementos de simetría, como por ejemplo los planos a 45 grados. Y los planos a 45 grados no existen justamente porque esta cara está desviada respecto a ellos, es decir, no corta de frente a estos planos, sino que está más girada hacia el eje X, corta más lejos al eje Y. Por tanto, su representación en proyección estereográfica, que va a ser una representación general, por aquí en medio, ¿no?, el radio que trazáramos perpendicular quedaría en una posición intermedia de la esfera, pero no sobre el plano, porque como hemos dicho, la cara está girada de forma que corta más cerca al eje X que al eje Y, ¿no? Es decir, que nuestra representación de la cara, en este caso, va a ir en una posición general. Las posiciones generales son las que aparecen, de hecho, representadas en la hoja de proyección, es decir, cuando nos dan la proyección estereográfica incluyen los elementos de simetría, que son los mismos para todas las formas, pero incluyen también la forma general, que en este caso es esta cruz que tenemos aquí. Bien, pues si hacemos actuar el eje cuaternario de inversión, pues esta cara nos debe generar esta de aquí y esta otra de aquí, con la propia característica de un cuaternario de inversión, de que dos caras están hacia arriba y las dos intermedias están hacia abajo. Por tanto, tendríamos que ir girando 90 grados. El círculo lo convertiríamos en la cruz, la convertiríamos en círculo para representar que la cara está hacia abajo. Nuevamente 90 grados, recuperaríamos la cara hacia arriba, ¿no? Tendríamos arriba y arriba, arriba y arriba, abajo y abajo. Por tanto, para completar la forma nos faltaría otro círculo en esta posición y ya tendríamos nuestra forma completa, ¿no? Como hemos dicho, dos caras por arriba, dos caras por abajo. Como la cara es de tipo general, según hemos dicho desde el principio, es decir, corta a los tres ejes, está inclinado respecto a los tres ejes, corta a los tres ejes, los corta a distancias diferentes, no está sobre el plano, lo cual haría que a dos ejes los cortaría a la misma distancia. Por tanto, tiene tres índices distintos de cero y distintos entre ellos, ¿no? Es decir, que los índices en este caso serían los de la cara general tipo HKL, donde la K representaría la distancia de corte al eje X, la K la distancia de corte al eje Y, la L la distancia de corte al eje Z. Por tanto, volveríamos a escribir aquí arriba HKL, en este caso entre llaves, para indicar que es una forma, no ya la cara, sino las cuatro caras que realmente constituyen la forma, 1, 2, 3, 4 caras. ¿Vale? Y nos falta identificar cómo se llama esa forma, quién es esa forma, ¿no? Bueno, pues volvemos a repetir la misma operación. Localizamos en este caso la cara HKL, la cara HKL es justamente la que siempre se representa al lado de su correspondiente esfera de proyección, es decir, al lado de la esfera de proyección, pues tendríamos justamente la representación de la cara HKL y nos dice que es la forma número 32, que si buscamos en la hoja correspondiente de la clave de estos números, me va a decir que es un tetraedro tetragonal. Por tanto, para completar la resolución, pues me falta escribir aquí al lado de HKL que esto corresponde a un tetraedro bueno, si queremos escribir tetragonal, pues lo podemos escribir, si no, no es estrictamente necesario. Ya suponemos que si estamos en el sistema tetragonal se trataría de un tetraedro tetragonal. Por tanto, esto nos permitiría describir el sólido como la combinación de las tres formas que tenemos marcadas con los colores, es decir, un prisma de base cuadrada cerrado por arriba y por abajo con sus dos correspondientes caras y cortado a su vez por el tetraedro. Es decir, que una vez que hemos hecho la proyección estereográfica completa y que hemos identificado las formas correspondientes, esto nos va a permitir describir el sólido como la combinación de las tres formas simples, de forma similar
a lo que hicimos con el sólido correspondiente al sistema rómbico en la explicación introductoria.